Bienvenidos a este viaje de color, alma e inspiración. La nueva obra de arte de TUTV, donde los sueños se dibujan con el corazón. Trazo y talento. Y el lienzo de hoy tiene un nombre y es Marcos Requena, un hombre conocido en nuestra ciudad por hacer un trabajo increíble en cada una de sus obras de arte, no solo en la parte pictórica, sino también en la parte de la cerámica y la artesanía. Para Marcos Requena, el arte no es solo una profesión, es la vida misma. Nacido en Mérida en 1978 y criado bajo el impulso creador de su madre Carmen Arelis Requena, descubrió su pasión por los lienzos en la primera infancia. Su camino es un mosaico de influencias, los libros de arquitectura de su entorno familiar, el cine, la historia del arte y la fascinación por la anatomía de Leonardo da Vinci, que descubrió mientras estudiaba hasta cuarto año de medicina en la Universidad de los Andes. Esos universos moldearon una firma visual que transita con total libertad entre el abstraccionismo, el cubismo y el figurativismo. Aunque pinta desde niño, fue en el año 2006 cuando consolidó su primera obra al óleo. Desde entonces, ha compaginado el arte con oficios como la construcción y la carpintería, demostrando que la creación se encuentra en cada espacio que habitamos. Actualmente, desde su taller personal trabaja la cerámica y la vitrofusión, mientras culmina el 7º semestre de Artes Plásticas en la UNEARTE. Marcos entiende la estética como una forma de comunicación, identidad y trascendencia humana. Más allá de cómo sea recordado en el futuro, su motor actual es inamovible: mantenerse en constante evolución, madurando sin perder jamás la perspectiva ni el sentido crítico ante el mundo. Y hoy lo tenemos acá en Trazo y Talento para hablar con él acerca de toda su trayectoria y todo lo que ha hecho para llegar hasta acá en este momento de su vida y de su carrera. Marcos, bienvenido a Trazo y Talento. Queremos proyectar todos estos artistas de nuestra zona de Paria para que las personas en cualquier parte de Venezuela y del mundo conozcan su arte. ¿Cómo te sientes? Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa. Bienvenidos a este espacio en el cual pueden apreciar varias de mis obras. Bueno, primeramente agradecido por la invitación. Y bueno, también bastante, como te digo, contento con esta visita debido a que, bueno, puedes a través de tu programa difundir lo que es la parte de mi trabajo y darnos a conocer los artistas plásticos de la localidad. Muchísimas gracias. Esa es la intención. Marcos, tú eres un hombre, digamos, que ha pasado por diferentes partes de Venezuela, naciste en Mérida, estuviste en Cumaná, pero gran parte de tu vida ha sido acá en Carúpano. Sabemos que tu primer contacto con las artes fue a partir de los 7 años, cuando tu madre, la señora Carmen, ella vio que tenías ese interés y te inscribió en la creatividad del Ateneo de Carúpano para que comenzaras a desarrollar ese arte. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué despertó en ti esas clases que veías en el Ateneo de Carúpano? Bueno, pasé de rayar las paredes de la casa con los creyones y los colores a trabajar en blocs. Con plastilina también fue una de las primeras partes de lo que fue el moldeado que tuve en el Ateneo. Mira, los nombres de los profesores ahorita no los recuerdo, pero eran varios y la que más me acuerdo es Alfonsina, muy conocida ella. Actualmente no se encuentra entre nosotros, pero el Ateneo tenía bastante vida en lo que era la parte pictórica y de creatividad infantil en aquellos entonces. Actualmente muy destacado en el área musical, pero la parte pictórica está un poquito, ya son otras instituciones las que se han ido uniendo a ese proceso. Pero mira, de allí salgo del Ateneo a la Tito Salas, en donde continué cerámica y dibujo y pintura con el profesor Ramón Guilarte, muy buenos también ellos.
de los cuales aprendí muchísimo. Es la base prácticamente de todo lo que puedo hacer y decir de las artes hasta ahora. Me voy a Cumaná a estudiar el tercero, cuarto y quinto año de bachillerato. En Cumaná, cerca de la gobernación, había una tienda de artesanías, desconozco su existencia ahorita, y allí traían artesanías de todos lados de Venezuela. Me llamaba mucho la atención las piezas que habían, la cantidad de figuras que elaboraban en diferentes formas, colores, tamaños. Fui, como quien dice, observando detenidamente varias de esas piezas y de allí hice una colección. Casualmente había en Cumaná unos señores argentinos, creo que eran, o uruguayos, que vendían la materia prima. Elaboré varias piezas, cuyas piezas horneé en casa de un amigo, un artista plástico cumanés, José Murillo. Él estaba encargado de una casa cultural, horneé las piezas allí y esas piezas después las comercialicé aquí en Carúpano. Tuve esa oportunidad. Mira, genial. ¿Tuviste la oportunidad de estar en esa etapa tan bonita como es terminar el bachillerato, también comenzar a hacer algo que pronto también se convertiría en un sustento para ti? Porque hay muchos artistas plásticos que solamente hacen sus piezas para exponerlas en un salón, en un museo, pero tú has tenido la suerte de poder comercializar con tus piezas. Ahora, hay muchas cosas todavía de qué hablar con respecto a la vida de Marcos Requena. Nos encontramos aquí en su casa, en este taller maravilloso, donde nos ha recibido para hablar de cada uno de esos detalles de su vida. Usted no se parte de nuestra sintonía, porque nosotros vamos a hacer una pequeña pausa acá en Trazo y Talento, pero al regreso vamos a continuar conversando con Marcos Requena acá en este programa maravilloso. Trazo y Talento. Trazo y Talento. Continuamos en Trazo y Talento hoy desde la calle Libertad, en la casa de nuestro amigo Marcos Requena. Y quiero comenzar también este segmento agradeciendo al artista plástico Ana Rojas, quien me obsequió esta maravillosa franela que ustedes pueden ver de su línea Carúpano Mío, que es un artista de nuestra zona que también está potenciando las bellezas de nuestro municipio. Seguimos conversando con nuestro amigo Marcos Requena y recuerden que se pueden comunicar con nosotros, seguirnos en las redes sociales @tutv.be. Marcos, de Cumaná te vas directamente a Mérida a estudiar medicina. Hay un artista plástico muy reconocido como lo es Leonardo da Vinci, que él no estudió medicina, pero él estudió el cuerpo humano con cadáveres. Tú te fuiste a Mérida a estudiar medicina también para seguir los pasos de Leonardo da Vinci, para poder tener la estructura, la anatomía humana de cerca. ¿O por qué das ese paso de las artes plásticas, que ya habías hecho un contacto importante con las artes plásticas, a la medicina? Mira, casualmente no fue una búsqueda del arte a través de la medicina, ¿no? Sentía la curiosidad o el impulso, la necesidad de estudiar la medicina como tal, la ciencia de la salud. Tuve esa inquietud desde muy pequeño, sin embargo, cuando llego al ámbito hospitalario hubo como un choque, fue una reacción ahí de rechazo. Las jornadas laborales, las horas de trasnocho, la dedicación y todo lo demás, que me llevó a decidir, como quien dice, no abandonar la carrera como tal, sino dejar a un lado
como quien dice, toda esa dedicación, porque en realidad estaba agotándome físicamente y mentalmente también. Hubo un desencadenante allí también con lo que es la parte de las artes plásticas. Cuando llego al primer año de medicina, en los estudios de anatomía, cuando estamos estudiando la historia de la anatomía, sale por allí Leonardo da Vinci con sus estudios de disecciones, vivisecciones, incluso se hacían en aquellas épocas con personas vivas. Y eso, como quien dice, no me enfoqué tanto en lo que era la parte anatómica cuando estudié a Leonardo da Vinci, sino se me fue la mente hacia lo que fue la parte artística. O sea, me empecé a volar ahí sobre sus obras, más de lo que era la parte pictórica y su investigación en lo que era la parte de diseño de algunas obras, de algunas maquinarias que para aquella época era bastante avanzada, que lo que era la parte médica. Entonces, por ahí empieza la inquietud. Después conozco una amiga que estudiaba historia del arte y siempre andaba con las enciclopedias encima, y eso también me llevó a que a veces dejaba de leer lo que estaba estudiando en medicina y me ponía a hojear las enciclopedias. Entonces, fue como quien dice la opción B. No estuvo en un principio la parte pictórica, sin embargo, cuando decido, yo digo, bueno, o es la salud o es la carrera, decidí dejar la carrera y se me mete en la mente la idea de continuar en la parte pictórica o la parte de artes plásticas. Se me dificultó en aquel entonces volver a Mérida a estudiar artes plásticas. Llego a Carúpano, empiezo a pintar primero bocetos en unos cuadernos, un blog, cuestiones por allí por el estilo, hasta que completo la primera obra en el 2006 en óleo, una obra más o menos de 1 m por 80 o algo aproximadamente, no recuerdo bien las dimensiones. De allí continué, seguí, me tocó trabajar en construcción, me tocó desempeñarme en varias áreas, un poco de carpintería, todo lo demás, para comprar las herramientas, los implementos, materiales de trabajo, todo lo demás, y bueno, y así le fue agarrando, como quien dice, el hilo, hasta que entro a los emprendedores. Cuando entro en Movimiento de Emprendedores en el 2003 aproximadamente, 2023 aproximadamente, es cuando conozco unas artesanas, y a través de las artesanas conozco a la profesora Ana Roja, y es más o menos que me entero por ese medio que la UNEARTE está aquí en Carúpano, y es cuando me inscribo oficialmente en la carrera de artes plásticas, y de allí empiezo las exposiciones. O sea, no había expuesto anteriormente en todo esto así en un museo, en una cuestión. Sin embargo, empiezo a exponer, la gente del Ateneo, como quien dice, ellos no sabían de mi existencia. Yo me había inscrito en IARTES, pero en Caracas, no aquí en Carúpano. Es cuando empiezo, que si hago exposiciones, que si no, que si empecé a participar. Fui a Cumaná incluso con una exposición individual. Quien me contactó con la persona encargada en aquel entonces del Museo de Ayacucho fue el profesor Ramón Guilarte, con la doctora Rosa. Y bueno, llevamos la exposición a Cumaná, estuvo por allá como 3 meses aproximadamente. Vuelve a Carúpano, es parte de la gran mayoría de los cuadros que ves ahorita aquí en el espacio. Y bueno, y allí he continuado una exposición tras otra. La última que estuve en Cumaná fue en el Museo del Castillo. Llevé una obra en estos días a ver si sale en una exposición nacional. Entonces, bueno, en ese medio he ido estando, como quien dice, con bastante frecuencia y permanencia en lo que es las artes plásticas, en exposiciones de artes plásticas aquí en Carúpano y fuera de Carúpano también. Has hecho un trabajo bien dilatado, a pesar de que, como me dices, desde el 2006 hasta el 2023, de igual manera hiciste infinidades de obras, trabajabas con la cerámica, con toda esta parte de las artes plásticas, pero es en el 2023 donde tus obras salen a la luz en una exposición. ¿Te acuerdas cómo se llamó la primera obra? ¿Dónde fue que la colgaste? ¿En cuál de las instituciones que hacen vida acá en Carúpano? Y también quisiera que me dijeras, si te dieran a escoger una de las obras que hiciste antes de exponer, que te dieran a escoger cuál obra exponer, ¿cuál escogerías de esas que no han todavía salido a la luz?
Mira, la primera obra que expuse realmente no recuerdo. Está difícil la memoria ahí porque han sido tantas exposiciones que especificar cuál fue en ese entonces no me viene a la mente. Cuando hago la exposición Introspección Pictórica, que fue en el Ateneo, expuse aproximadamente 25 o 26 obras, que fueron las que fueron a Cumaná, obras pictóricas. Allí también expuse obras de cerámica y obras de vitrofusión. Cuando mira, el proceso ha sido bastante experimental, ¿no? Lo que es la parte de la pintura en mi campo, como quien dice, desde lo abstracto o desde el abstraccionismo hacia lo figurativo. Entonces, siempre trato de mantener, como quien dice, el toque personal en mis trabajos. ¿Qué pasa? Ponerse así al tanto de que cuál es la obra que me gustaría a mí más exponer o no, es difícil. Todas me gustan, todas, o sea, es que no es que me gustan porque es bonita o es fea o no, sino es que disfruto el proceso de elaboración. En todas ellas es como una parte exploratoria a medida que voy experimentando con el color, con la forma, el proceso de observación, detalle y lo que es incluso corrección a veces, algunos ciertos detalles que se le escapan a uno de las manos. Entonces es difícil, pues. Todas las obras siempre tienen a veces como un contexto, un ámbito, en qué lugar queda mejor una obra o en qué lugar puede desempeñar un mejor papel. A nivel expositivo depende de lo que se busque. Si va con la que es la parte de lo que tiene una retórica, un mensaje, una temática, entonces todo eso tiene mucho que ver en lo que es la parte de exposición. Entonces es lo que te digo, no es fácil, o sea, decir, no, esta obra es la que va o esta es la que, o sea, depende del lugar, del espacio y también del tiempo, porque a veces las obras van con lo que es una situación, un contexto histórico, un contexto político, entonces allí también tiene bastante tela que cortar, por decir de esa manera. Bueno, y tela que cortar es la que tenemos nosotros, señores, con nuestro amigo Marcos Requena. Vamos a hacer una nueva pausa acá en Trazo y Talento. Y al regreso vamos a comenzar hablando de lo que él tiene nuevo, de lo que está haciendo nuevo en las artes plásticas. Y usted nos puede seguir a través de las redes sociales @tutv.be y en la www.tutv.com.be. Trazo y Talento. Trazo y Talento. Continuamos en Trazo y Talento en este episodio maravilloso donde el lienzo está casi completo, señores. Una obra que nos va a dejar un buen sabor de boca el día de hoy. Recuerden nuestras redes sociales @tutv.be y la www.tutv.com.be. Marcos, hemos conversado contigo de diferentes aspectos. Y tenemos acá nuestro escenario de hoy, han sido estas piezas maravillosas de cerámica con la que ya tienes un buen tiempo trabajando, pero has incluido en tus actividades artísticas la vitrofusión, que también la podemos ver acá. Quiero que me hables de la vitrofusión. ¿Cómo es ese proceso de tú pasar de la cerámica a la vitrofusión? ¿Y qué le puedes decir tú a las personas que nos ven a través de nuestras pantallas acerca de este arte tan maravilloso, pero que hay que darle bastante dedicación? Bueno, la cerámica empieza en la Tito Salas, como ya te dije. Después me tocó investigar sobre lo que era la parte de grés y esmaltes. Aquí vimos una cuestión muy básica. Fue un proceso de aprendizaje casualmente en la adquisición de equipo de trabajo.
conocí a una artista del vidrio venezolana muy famosa. Ella ha participado en varias exposiciones a nivel nacional e internacional, Alicia Feajuga de Barquisimeto. Y casualmente yo compré un equipo que no me servía a mí, pero le servía a ella, lo coloco en venta por Mercado Libre. Ella adquiere el equipo y compartimos información de lo que hacía ella, de lo que hacía yo, y por ahí empecé a leer videos, lectura, todo ese tipo de cuestiones. Voy a Caracas en una oportunidad a casa del señor Nicolás Centrito, que es el que me distribuye parte de los materiales de cerámica. Y la esposa trabaja en vidrio también. Casualmente estaba en ese taller ella ahí compartiendo con el esposo y tuvimos conversando algunas cuestiones. Bueno, y de allí me aventuré e hice algunas piezas, experimenté con algunas de ellas. Mira, con la vitrofusión debo tener como 5 años cuando mucho, o menos, por esa misma casualidad. O sea, es muy próximo. Ya tenía bastante tiempo trabajando con el grés cuando me pasó esa particularidad con los... A veces lo que pasa esa vez fue que compré varias piezas que me servían para cerámica, pero me venía un hornito pequeño y a mí ese horno no me era útil, y a la señora Alicia sí. Entonces, bueno, por ahí empecé, y en realidad le agradezco la información que compartimos porque me sirvió como para empezar, ¿no? Después hice algunos cursos allí a través de las redes online, gratuitos, no eran cursos pagos, pero eso me sirvió para afianzar bastante los conocimientos. Sin embargo, con las expectativas de repente poder, cuando tenga disponibilidad de tiempo, dirigirme a un curso presencial en la ciudad de Caracas, puede ser, o en otra ciudad del país. Es decir, yo siempre he dicho que las casualidades no existen. Todo pasa en la vida porque tiene que suceder. Mira qué bonito todo lo que ocurrió. Adquiriste algo que no te servía a ti, pero esa pieza te trajo algo importante a tu vida y que ahora, bueno, desarrollas. Y además de haber sido de forma empírica que has desarrollado la vitrofusión, podemos ver unas piezas maravillosas, bien creadas, bien trabajadas, que han trascendido también, porque las has expuesto en diferentes partes. Aquí en Carúpano hay un artista, el señor Iván Butó, que también trabajaba con este tipo de corriente, como lo es la vitrofusión. Y aparte de él, bueno, ahora tú eres la segunda persona en Carúpano que veo que trabaja con estas piezas tan bonitas. Es muy difícil trabajar con la vitrofusión, que es lo más importante que se tiene que tener en cuenta al momento de trabajar con la vitrofusión, porque creo que la seguridad de nosotros como artistas es lo primordial. Sí, bueno, primero las medidas de seguridad, lentes de protección, al cortar el vidrio, cualquier piecita que salte es peligroso, incluso el corte en las manos, hay que tener mucho cuidado en eso, a la hora de cortar y a la hora de seleccionar el material. Después viene la parte caliente, como quien dice, que es el horno. Hay que tener un horno obligatoriamente. El horno de cerámica sirve, no todo horno, sin embargo el horno de vitrofusión no sirve para cerámica, pero el de cerámica sí se puede utilizar con ciertas condiciones. Y bueno, el vitrofusión casualmente no es como la cerámica, que no se debe destapar, hay que estar vigilando el proceso y el calor que genera es bastante agresivo. Entonces también hay que tener cierta protección en cuanto a eso. Por supuesto, los vapores que genera, igual la cerámica, la vitrofusión, por los óxidos, los materiales y los pigmentos que se utilizan, siente uno que puede ser un poco tóxico. Entonces hay que tener ciertas medidas de seguridad, un ambiente ventilado, que esté alejado de cualquier superficie inflamable y bueno, todo ese tipo de cuestiones. Pero se puede, y lo que uno tiene que tener es un poquito más o menos de imaginación y la parte estética para poder reflejar algo emotivamente y visualmente aceptable. Además, Marcos, te quiero preguntar, aparte de ya lo que me has comentado, ¿cualquier vidrio funciona para trabajar la vitrofusión o es un vidrio específico que se necesita para poder trabajar este tipo de piezas? Mira, hasta una botella. Tú vas por la playa y el vidrio que consigues allí en la orilla del mar sirve. ¿Qué sucede? Lo que le da el acabado, el brillo, la perfección, la luminosidad a la pieza es la calidad del vidrio que estés utilizando.
sea, puedes utilizar cualquier vidrio que sea, incluso una botella que esté rota, puedes utilizarla, cualquier tipo de vidrio, solo que el acabado final depende de la calidad del vidrio que estés usando. O sea, hay vidrios que vienen de varios coeficientes de dilatación, hay unos que son opacos, unos que son translúcidos, otros que son transparentes, o sea, incluso hay vidrios que son un poco radioactivos, radioluminiscentes, que están en desuso ya, pero en una época estuvieron muy en boga, un verde así muy brillante que en la oscuridad destella. Entonces, bueno, cualquier vidrio sirve, o sea, y bueno, y depende de lo que quiera también el artista lograr. Lo más importante aquí es la creatividad para poder plasmar todas sus emociones en ese vidrio, fundirte con el vidrio y poder crear una pieza que sea digna de una exposición en cualquier museo del mundo. Bueno, Marcos, ya estamos casi que a punto para finalizar esta entrevista que nos deja mucho, nos deja una historia maravillosa. Este lienzo de Marcos Requena que ya está completo, pero no estaría completo sin estas palabras finales. ¿Cómo quiere Marcos Requena ser recordado el día de mañana como artista plástico en cualquier parte de Venezuela y del mundo entero? Mira, es una pregunta, como quien dice, un poco incómoda y fuera de contexto, ¿no? Uno no piensa, ¿me va a morir? ¿O qué me va a pasar mañana? A veces suceden situaciones que te sacan de foco o de como quien dice, una zona de confort. Y la mayoría de la gente a veces piensa, no, yo quiero que me recuerden así o de esta manera. No, o sea, no todo el mundo tiene la misma faceta o la misma imagen de uno. Cambia de acuerdo al trato, de acuerdo al feedback que haya existido. Y entonces el recordarme de esta manera o de aquella, no, simplemente uno sigue siendo la persona que es, estando en vida, y el recuerdo ya depende de la situación que cada quien se plasme o en el ámbito que nos hayamos ubicado con las demás personas, pues. Bueno, que cada quien te recuerde de acuerdo a las experiencias que hayan vivido contigo y que vean en esas piezas que perduren en el tiempo, cuando ya tú no estés, las emociones que también quieran ellos reflejar o las emociones que tengan en ese momento. Marcos, muchísimas gracias por habernos recibido en tu hogar, por habernos abierto las puertas de tu taller, por haber contado esta historia maravillosa. Y ustedes, señores, gracias por ayudarnos a trazar, a pintar este lienzo que el día de hoy fue la vida, la historia de Marcos Requena. Agradecidos como siempre por la sintonía a través de nuestra señal en nuestras redes sociales @tutv.be y en cualquier parte de Venezuela y del mundo, la www.tutv.com.be. Nos vemos en un próximo Lienzo en Blanco. El lienzo de hoy se ha completado, pero el arte de nuestra gente nunca se detiene. Gracias por disfrutar de la obra de hoy. Nos vemos en un próximo Lienzo en Blanco en Trazo y Talento.